Saludos a todos los amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy nos encontramos en el pueblo de Coamo para entrevistar a la gran leyenda del fondismo puertorriqueño, Jorge Gido Alvarado. No te lo pierdas. Saludos amigos de Leyendas del Fondismo. Hoy nos encontramos nuevamente en el pueblo de Coamo para entrevistar nada más y nada menos que al gran atleta Jorge Gido Alvarado. Jorge, buenos días. Saludos, gracias por la oportunidad que nos das para visitarte y entrevistarte, para así poder compartir tu historia a todos los fanáticos del fondismo. Son muchos los atletas que hay aquí en Coamo, así que estamos nuevamente por acá para entrevistar a otra de estas grandes leyendas del fondismo puertorriqueño. Si quieres enviar un saludo, ¿verdad?, a toda la fanaticada y amigos que te conocen del fondismo. Primero es darte gracias a ti por querer entrevistarme, por mi hazaña, tantos años. Y mandarle saludos a todos los compañeros que tuvimos en esos años como atletas, fuera elite o no fuera, porque el mayor reto es uno mismo. Ajá. Antes de empezar a competir es uno mismo. La carrera empieza en uno, no es coger solamente. Es saber cómo coger y cuándo no debe coger. Todo eso conlleva a ser un atleta. Es un deporte individual. Exacto. Nadie va a correr por uno. Es la cosa, exacto. Son muchos que quieren coger, pero cogen todo el mundo. Claro. Pero a nivel competitivo son muy pocos. Es un sacrificio grande como la religión. Tienes que estar ahí todo el tiempo, si no, no vas para ningún lado. Un deporte doloroso. Sí, entonces, es de sufrimiento, sí. Mucho sufrimiento. Resistencia al dolor. Sí, al dolor. Porque buena y mala, hay mucha. Cuando pega a picar. Sí, pica. Cuando uno menos le espera que estás bien y cae. Ajá. Ese día, ahí es que da el dolor. Así mismo es. Jorge, ¿eres natural de aquí, del pueblo de Coamo? Sí, nací aquí en Coamo, en 1960, aquí cerca, en la calle Buenos Aires, y me crié en el barrio Las Flores, al lado de los baños de Coamo. Ok. Jorge, más o menos como a qué edad, como en qué grado te interesas por el deporte. Quizás no en el atletismo, quizás empezaste por otra cosa, pero más o menos como a qué edad. Ok. Estando en la escuela elemental, yo empecé jugando béisbol de pequeñas ligas que decían antes. Ajá. En los pueblos, sí, que se daba mucho antes para esa época. Comencé ahí jugando béisbol. Okay. Y tuvimos varios años, 2 o 3 años jugando en esa categoría. Y tuve tengo un hermano que también jugaba. Y de ahí estando en la escuela elemental, empecé a coger, porque siempre cogía, como antes había muchos juegos de coger, que se esconde, etc. Sí. Nos dedicábamos a la escuela, hasta llegábamos tarde a los salones, todos sudados. Pues ahí después tenía un maestro que se dio cuenta de eso, que nos pasábamos así jugando. Y en una ocasión, estando en 6º grado, nos cogió y habló con nosotros, el grupito que nos pasábamos así, que sí, queríamos competir contra la escuela, otras 3 escuelas, un barrio aquí en Las Flores, ajá, barrio Jujuelle. Nos llevó a competir allá. Cogíamos descalzos para aquella época. ¿En el parque? No, donde quiera cogíamos. No, la competencia que nos llevó el maestro. Fue calle, en la cajetera. En la calle. Y cogíamos descalzos. Los que cogían descalzos, porque había otro que tenía sus tenis. Pero yo cogí en esa ocasión, eran 2 millas que íbamos a coger. 2 millas. Perdón, 1 milla. Íbamos a coger 1 milla. Pero se cogió más de 1 milla. Ajá. Que fue, vamos a ponerle 1,5 millas. Como 2 kilómetros, sí, ajá. Y nos fuimos para allá y cogimos, y la carrera la ganó un muchacho de Jujuelle, nos pasó ya faltando como 200 metros.
Ajá. El compañero mío de la escuela, íbamos juntos. El compañero mío se me quedó en la misma subida, terminando la subida se me quedó y luego terminé segundo esa ocasión, cogiendo descalzo. Esa fue mi primera carrera, pero no sin entrenar. ¿Sabe? Que fue llevado así desde el profesor. Ok. Entonces, esa es su primera competencia, digamos, a nivel escolar. Escolar, sí. Luego pasamos acá a la intermedia y pues, la primera carrera que dio el profesor acá en la escuela intermedia nos invitó a todos los que cogían, pero yo no cogía para ese tiempo. Yo lo que hacía es jugar. Divertirse. Exacto. Sí. Y me fui y me tiré. Ok, llegué bien atrás, llegué lejos, lejísimo. Pero al pasar el tiempo cogí, después tenía a Pedro Edgardo, Ajá. estaba Chelía, Víctor Cejano, que es mi primo, Ajá. que son muy pocos que conocen que es primo mío, Ah, y bueno. también el Leonel Ortiz, es primo mío también, Oh, sí. parte por los Alvarados, la mamá de él es Alvarado. Mira eso, hay una conexión aquí, el ADN ahí está mezclado. Exacto, estábamos ahí. Pues cogí en verano, cuando ya iba para octavo grado, me buscaban a casa, porque yo era un chamaquito. Ajá. Iban a casa cuando iban a dar millaje para la costa. Iban a fondear, ajá. Iban a fondear, pues ahí fue que empecé a entrenar con ellos. Tuve todo el tiempo el verano. Cuando yo entré a octavo grado, ya la primera competencia cambió todo. Sí, ya tiene fondo, ya tenía todo, tú sabes, ya tenía el millaje, tenía más fortaleza, sabía un poquito más cómo coger. Claro, pues, rítmico. Ahí la primera competencia la gané las 2 millas que daba el profesor. Ah, okay. De ahí en adelante seguí subiendo. Volví el otro año, el noveno, lo mismo, seguí. Y luego pasé a la high. En la high pues seguí siendo lo mismo. Ya era un atleta. Ya era un atleta en sí. Sí. Ya joven, más maduro. Aunque acá cuando estaba en noveno grado, yo cogí la primera vez que cogí 21, fue en noveno grado. Oh, sí, un medio maratón en noveno grado. Maratón en Villalba. Wow. En aquella época. Algunos 13, 14 años por ahí. Donde pasó fue para el 75, por ahí. Sí. Fue la primera vez que competí para que los muchachos querían saber cómo estaba. Y yo dije, pero ¿usted quiere que yo compita? Se me está cogiendo muy bien, estamos fondeando bien y te ves bien terminando. Si ya había dado 13 millas, por lo menos. Dábamos más. Daba más. Dábamos más. Ya llegaba. Sí. Hubo ocasiones que dimos 3 horas cogiendo. Wow. Porque Chelía se estaba preparando para el 76 que iba a coger en Boston, que de hecho llegó tercero. Y en Boston, y el 76 también fueron las Olimpiadas, en Montreal. Ajá, pues me tiré ahí y hicimos 1, 2, 3. Chelía ganó con una 10 y pico, Víctor Cejano y este servidor. Llegué. Tercero, donde estaban todos los veteranos de aquella época, que estaba un Bejuco Rodríguez, que si... Bueno, eso fue una sorpresa entonces. Sí, eso fue una sorpresa, exacto. Todos 12 años hicieron como una caravana para festejar de allá hacia acá, al pueblo de Cuamo. No, sí, coparon. Ajá. Luego seguí para la high. Al 76 fui con el equipo de aquí de Cuamo, pues fuimos a Boston, cuando la competencia del maratón, pero no terminé el maratón. Ok. Para mí yo estaba muy tierno, joven todavía. Sí. Pero si estaba en escuela superior. Sí, no, todavía estaba acá en noveno. Pero... Entonces... wow, se tiró un 42. Exacto, por esos años no habían atletas en sí, tú sabes, de gran calidad. Ajá. Pues, me cogieron esa vez. Yo decía, pero ¿cómo me van a llevar? Yo no sé. Me siento todavía tierno. Estoy joven. Pues si ustedes me quieren llevar, yo ustedes. Pues, bueno, se da el paseo por lo menos. Exacto. Y la experiencia. La experiencia. Pues cogí medio maratón y me detuve. En la mitad de la carrera. Okay. Pues, ¿estaba frío ese día? ¿Estaba caluroso? No, ¿Estaba bien? Estaba bueno. Estaba bueno. Para coger estaba bueno, muy bueno. Pues esa era la vez que Chelía llegó tercero.
Oh, ok, ok. Después pues pasamos a la high y seguir las mismas condiciones de coger aquí y allá diferentes maratones, Ujú. ¿sabes? Diferentes distancias. Y ahí luego terminé la high, no, o sea, no terminé la high, me vinieron a buscar de la universidad, ¿De de qué la, universidad le ofrecieron? de la católica. A la Católica, Ajá. ok. Aquella vez estaba el sistema de quimestre Ujú. en la escuela. Sí. No, no estaba en segundo año, teniendo los créditos para estar para cuarto año, no me quisieron cambiar. Pero llegaron los de la Católica, Frankie Colón y eh, no recuerdo ahora mismo el otro entrenador, fueron y me hablaron conmigo y yo les dije que sí, se estaban. Y entonces me llevaron a San Juan con unos exámenes Ajá. libres, como le llamaban ellos. Cogí 2 exámenes, los pasé y Lo adelantaron me adelantaron y me fui para la para la Católica. Católica. Ajá. ¿Quiénes estaban allí de atleta en la Católica en ese tiempo? Ok, Sí, cuando recuerdo. llegué, estaba allí José Bones José Bones, ajá. de Ponce, estaba el pirata que le decían que caminaba, Ajá. pero cogía también y cogía buenísimo. Ah, que era marchista, sí, Yo sí, era sí. marchista, sí, Pero corría. pero Sí, el cogía. marchista se prepara entrenando Sí, fondo. sí, Es parte de su entrenamiento. Sí. exacto, y cogía fuerza. Estaba Eduardo Vera, que también como Ajá. asesor de entrenamiento, ¿no? También estaba Eduardo Vera. Pero ya había terminado sus años competitivos, Eduardo Vera. No, O todavía no, competía. él competía ya porque ya había acabado, ya él era, Por eso en la justa ya no no, competía en la no, justa. él ya era un profesor, Oh, ok, ya ok. estaba dando clases en una escuela en Sí, sí, Ponce ok. y se iba por las tardes, iba allá Sí. a ayudarnos. Pues llegué ahí y competí en 5.000 primero fue el campo traviesa. Ajá. ¿Cómo le fue el campo traviesa? El campo traviesa me fue muy bien. Empezamos, Llegó entre los primeros 10. llegamos los primeros uno. Primero, llega, Primero, el equipo de la Católica ganó. ganamos. Yo llegué Individualmente. individual, llegué segundo, pero descalificaron a Jaime Vélez. A Jaime Vélez. Sí, Ah, sí, una situación que una hubo. situación Sí, que hubo, sí, exacto. sí, sí. Y descalificaron el equipo completo. Y ahí Ok. ganamos nosotros, más yo, la primera posición. Y ahí fue que ganamos el campeonato, el campo traviesa, Ok. en esa ocasión. Pues, luego de ahí, seguimos, pues, llegaron las justas al 81, que cogí 5.000 y 10.000. Llegando en los 10.000 llegué cuarto Ajá. y en 5.000 llegué tercero. Hicimos, no digo Unos puntitos, pero unos son unos puntitos, puntitos pues, para la exacto. universidad. Sí. Los tiempos no fueron muy buenos para esa época. Eso fue allá en el Sisto, En ¿verdad? el Sixto, sí, correcto. En el Sixto Escobar. Se ganaba con 30 y pico. Ya sabes el tiempo que tuvo, el tiempo de Papo, que lo rompieron hace poco, Ajá. de los 10.000. Sí, sí, se corría Él duro. lo hizo allá. Ese año fue que, precisamente hablando de Jaime Vélez, que fue que Jaime Vélez ganó 3 eventos. Sí, ganó los 3 eventos. Él era un atleta formado, había Sí, venido ya de era un Indiana. veterano, Sí, tenía su cuerpo ya todo formado, sí, ¿sabes? sí. Y sabía de entrenamiento, porque él Claro. entrenó a Papo Díaz, Sí, sí. ¿sabes? Nosotros todavía estábamos Eran unos subiendo, muchachos, pegando sí. a subir. Pues cogí ahí esas 2 carreras. Ese fue el primer año. Ajá, mi primer año de la universidad. Ese mismo año del 81, después que se acabó las competencias de la universidad, pues, voy a tirarme a coger en Sabana Grande Ajá. y logrando el primer puesto con una 7. Una 7. Una 7. Buena. La ruta es muy fuerte. Ruta malísima, sí, sí, Y eso en otro allí sitio. no se ganó menos de una 7. Todo el mundo que hacía era una 7. ¿No? Porque desconozco que hay quien tiene el récord allí. Ahora Sí, mismo. no sé, pero la ruta es dura. Después de que terminé ahí en el 81, Ajá. me fui para la Interamericana. Oh, cambió de universidad. Cambié. Ajá.
que me hicieron que me fuera para allá ellos. Otro ofrecimiento, Otro sí. ofrecimiento. Pues, pero solamente estuve un semestre, Ajá. porque tenía que estar un año completo sin competir Ok, ok. para poder Sí, cualificar por el cambio. por el cambio. Tuve esos 6 meses y no terminé, me salí de la universidad, me pegué a buscar trabajo Y se quedó entonces corriendo en calle. en calle. También estuvo el Campo Traviesa Nacional en el Albergue Olímpico, que fue el primer campeonato nacional. ¿Cómo para qué año fue eso? 84. ¿En qué gente se encontró allí? Porque eso no era hablar o lo que regularmente se hacía aquí, el Campo Traviesa Nacional. Ajá, sí, no se hacía, pero O sea, para el tiempo de Enrique Hoff. ajá, el tiempo de Enrique se hacía bastante, porque los baños en Cuamo hicieron varios en esa época. Pero le llamaban campeonato nacional. No, Era más bien un campo competencia, traviesa. un Sí. campo traviesa. Sí. Ok. En- Y en ese primero usted dominó. Dominé y cualificamos para ir a unas competencias Bermuda por equipo. Ok. Sí. Nos llevaron a Bermuda ese mismo año. ¿Recuerda con quiénes fueron? ¿Quiénes estaban en ese equipo? Hay unos cuantos que recuerdo, como estaba Roberto Ramos, Roberto Ramos, que en paz descanse, sí, de Calle. muy bueno, cogía bien, hombre fuerte también de piernas y rápido. Estaba Máximo, en aquella época, también estaba que le dice Peluca, Peluca, Alfredito. Alfredito. Alfredito Castro, sí. Ese De fue el Trujillo show, Alto. Sí. ese fue el show Ah. cuando íbamos llegando a Bermuda, que el avión pegó a vibrar y temblar. Muchachos, ese hombre por poco se muere allá ¿Se arriba. puso nervioso? Sí. Pasó Alfredito, ¿qué pasó ahí? Sí, se puso bien malo, tuvieron que medicarla Ah. hasta que llegamos y competimos allí. Y- Fueron mujeres también en sí, ese fueron- equipo. Sí, fueron mujeres. Hace poquito pude entrevistar a Carmen Martínez, que creo que fue la que ganó en la rama femenina, Ujú. también de Trujillo Alto, Sí, como Alfredito Castro. Ajá. O sea, ella también estuvo en Sí. esa aventura Sí. de Bermuda. Ajá. Pues allí cogimos y nadie quería romper el hielo, como uno dice, ¿verdad? Ajá. ¿Quién rompe? Pues está bien, yo lo hago. Porque nadie quería salir Iban en el grupo. Nadie quería romperla a ver quién se mandaba de los Sí, demás sí. equipos. Pues yo le digo, pues si nadie quiere, pues yo me voy, yo me sacrifico por ustedes, está bien. Yo le digo al equipo. Bueno, y si de se nosotros, duermen, pues yo arranqué, pues arrancamos por ahí, yo arranqué, se mandaron unos cuantos, Roberto se reservó un poquito más atrás y fue el que ganó. Roberto fue el que ganó. Roberto me ganó por poco de distancia, yo de segundo. Ah, ok. Unidos. Unidos hicimos. Luego siguieron llegando y ganamos por equipo allí también. Otros campo traviesa que recuerde que participó. Participé aquí en los baños de Cuamo. Aunque lo que me dijo, sí. Cuando estaba juvenil. Pero ese no era para viajar. Los No, que se en el o sea, albergue eran los que llevaban. Sí, Porque hubo también otro que los llevaron a me llevaron Europa. también, que fue en Nueva York, campeonato mundial Ajá. de cross country, donde ganó Carlos López. Ok. Ahí fue Pablito Rodríguez también, Sí, creo, que estuvo pues, en ese. Fuimos allá. Sí. Fue el la primer primera campeonato delegación que fue en equipo. a un campeonato un mundial de campeonato, campo traviesa. exacto. Usted fue parte de Sí, fuimos eso. ahí. Ok. Fuimos ahí. Ahí estuvo frío. Estaba bueno, agradable. Sí. Lo que estaba malo era que cogimos parte en el hipódromo y para el monte. ¿Sabes? Ajá. Porque se cogía un poco en la arena, como uno dice, y cogíamos para el monte. Y donde cogía tanta gente a nivel mundial. Fue una experiencia tremenda, ¿verdad? Muy buena, muy buena. Carlos López luego. Fue a los mundiales, ganó. Sí, Un hombre de calidad. La Olimpiada. Tuvo récord mundial. Tuvo récord mundial de 42 kilómetros Sí. y ganó en las Olimpiadas del 84 en Los Ángeles. Sí. La maratón. Sí, no, tremendo. Sí. Carreras acá que dominó o que pudo llegar entre los primeros 5 en Puerto Rico. Coamo, el medio de Villalba,
Che Márquez. Mira, hay muchas carreras. Las que recuerde más o menos, Ok. algunas. Guadalupe. No, yo Guadalupe nunca la cogí. No la corre- No la cogí porque no me gustaba el ambiente, Ajá. porque yo soy de los que me desgasto mucho. Ok. Bajo mucho el peso y las defensas. No recupero como los demás, que recuperan rápido. Ok. Yo me tardo para coger el cojo 42, no recupero rápido, me tardo. Ok. ¿Y Laja? No, tampoco. Yo he cogido, las cajeras que cogí de 42 fueron afuera. Ok. Y fueron pocas, ¿no? Listo. No, listo. Inteligente. Hay que No, saber. no. Hay que saber, porque si es tú que te es verdad. desgastas en 21 mucho, te vas a desgastar mucho más en 42. Claro, Es claro. saber, ¿no? Si no, pero es que el 42 aquí en Puerto Rico es sacrificado. Es candela. Sí, Sí, pues, sí, que sí. yo iba a verle y cada vez que terminaban los muchachos se veían bien demacrados. Sí, ¿Sabes? sí. Y la recuperación tarda. Y con las zapatillas de la época. De la época más. Pues más. Que eso era en chancleta para los efectos. ¿Te acuerdas de las, no sé si las viste para la época, la Tiger, la Unizuka esa? Que eso era como una Kung Fu. Una Kung Fu, exacto, una Kung Fu para Chancleta. esa época. Eso es lo que había antes, no había nada más, eso era lo mejor. Tú sabes, como ahora, que ahora no, hay tantas Las zapatillas, sí, tecnologías que tienen... ahora que te ayudan. ¿no? Claro. ¿No? Y qué bueno, porque el atleta no tiene que sufrir eso ya, se recupera más rápido. Más rápido, y te ayuda a las rodillas, especialmente, es donde recibe más el cantazo y a los pies. Eso es algo que debieron haber hecho hace mejorado, años, hace mucho tiempo. Años. Que fueron mucho mejor los tiempos. Pues, ¿qué medios y otras distancias que eran también un poquito más largas, que habían carreras aquí de 20 kilómetros, de 35 kilómetros? ¿Qué carreras recuerdas? Habían de 10, muchas carreras de 10 antes, 15, 25. Ajá. Yo cogí en el maratón El Seco. El Seco, que era 15. Gané 2 veces. Pero el Seco no era fácil tampoco. No, había que coger aquella subida. La Mora. La Mora de 2 kilómetros y pico. Fíjate, pero era buena en el sentido si llovía. Ajá. Pero en calor subir aquella alda no era fácil. Allí se explotaban mucho después de que te tocaban los últimos 10. Allí hubo gente que subía caminando y básicamente subía al mismo ritmo. Sí, el mismo ritmo. Que los que iban corriendo. Exacto. Bien sacrificado, pero gracias a Dios, y ahí, las veces que fui, gané 2 veces. Yendo por ahí, viendo que si ganó ahí, ¿era buen subidor? Mira, yo no fui buen subidor hasta, te digo después. ¿Hasta cuándo? Ajá. Te digo después. Okay. Porque yo después fui a varias carreras ahí a Junta, que mi cuñado me dijo que fuera. Yo nunca había ido a Junta, que la carrera me convenía porque era más bajada que subida. Ajá. Y eran 15 kilómetros y pues decidí ir. Para ese tiempo no existía la carretera número 10, era la vieja. Ajá. Pues fui y me fui muy bien, gané esa vez, rompí el récord. Y después volví al otro año, rompí el mismo récord mío, nunca me ganó, que llegó tercero Néstor Moreno. Ajá. Nunca ganó y yo segundo, los primeros 2 rompimos el récord. ¿Unga rompe el récord a qué distancia? A 15. A 15 kilómetros. Sí, rompimos los primeros 2. Los dos lograron mejorar la marca. La marca que yo había hecho el año anterior. Los rompimos ese año los 2 y Moreno, que estaba en su tiempo. Néstor Moreno de Isabela, sí. Que ganó Villalba ese año y ganó también Santa Isabel. Ajá. Nosotros cogimos también en Villalba, pero un y yo cogimos mal, estando bien. O sea, que fue el peor día de nosotros 2. Pero nos encontramos allá y yo le digo, hoy es el día para acabarlo. Pues rompió la carrera y pudimos lograr lo que pensábamos. Logrando por lo menos romper el récord también. Ahorita le pregunté que si era un buen subidor, porque yo sé que era un buen bajador. Ajá. Hay gente que dice, como Jesús Chubito de allá de Toalta, saludos, que en su opinión usted era el mejor bajador de todo Puerto Rico. También estaba aquí Víctor Serrano, que bajaba muy bien.
¿verdad? Me lo dijo Chelía. Máximo Olivera, que es más reciente, Ajá, más porque joven. también, más joven, que también Sí. bajaba muy bien. Eh, Ese estilo para bajar, ¿cómo era que bajaba tan duro? Mira, yo aprendí a bajar, yo diría solo, porque yo entrené mayormente solo, Ajá. entrenaba mucho solo, me gustaba entrenar solo, porque había muchos changos, como se dice. Ajá. Tú sabes que iban a entrenar y a mitad se jajaban, no Sí, seguían estaba. terminar las prácticas, o las terminaban, pero la forma que se debía terminar no la terminaban. Me gustaba irme cada vez hacia la parte norte de aquí del pueblo de Cuam, hacia allá, tirando hacia Orocovi. Y ahí fue que poco a poco fui aprendiendo cómo bajar relajado, con velocidad y no estropearme las piernas. Lo que hacen muchos, que se estropean demasiado. En una ocasión, Papo Díaz me dijo que bajo muy bien, pero estoy bajando demasiado rápido antes de llegar por lo menos al último kilómetro, a llegar a la cajera. Ajá. Entonces me pegué a aguantar un poquito más, por lo que él me dijo. Le cogí los consejos y mejoré mucho más. Vamos, esto es un secreto aquí y yo lo quiero aquí revelar. ¿Qué practicó? ¿Cómo hizo para mejorar la bajada sin lastimarse? Bajar esa velocidad, porque es que lo que me dicen es que bajaba No, como una piedra por ahí. es correcto, pero también tiene que ver el peso del individuo. Ajá. Mi peso era liviano. Yo apenas cuando salí de la high yo no pesaba ni 90 libras. Yo era flaco, Ok. natural, porque mi papá fue flaco, de constitución flaca. Eso es un detalle. Es un Pero Víctor detalle. Serrano era un tipo alto, Sí, pero era grande. es delgado. Es bien delgado. Víctor Serrano nunca fue gordo. Él fue todo el tiempo flaco y su peso tendría, pero sería un peso bajo a la estatura, como son los africanos. ¿Y Ay, cómo hacía yo, la postura? la postura mía es sencilla, ¿no? Es casi la misma que tú vas cuando subes. Tú tienes que reclinarte un poco hacia adelante Ajá. para poderte relajarte las manos, más relajar, no hacerte presión en ti mismo. Okay. Como perdonando la expresión de Peco González cuando empezó, que él cogía peleando con él mismo, Sí, que corría aquí. demasiado tranco Sí. acá arriba, en los brazos, pero logró mucho. Sí, sí, Logró de muchas alguna carreras. manera le funcionó. Le funcionó, poco a poco fue adaptándose. Y yo creo que fue uno de los que más logró subir arriba. Porque Peco era perdonando la expresión, ¿verdad? Y perdonando a Peco, pero es la verdad. Era un cogedor torpe para ese tiempo, cuando empezó. Digo, cuando empezó viejo, porque él empezó un poquito mayorcito, según tengo entendido. Pero poco a poco fue mejorando todo eso y donde llegó arriba. Pero él era muy económico aquí. Sí, No gastaba mucha energía sí, en el braseo. Después pero tenía con un el tiempo. fondo como el Océano Pacífico. Exacto. Porque el millaje que daba era grande. tremendo. Él aprendió mucho porque el entrenador Freddy Vargas Ajá. entraron con Hernán Horta, que fueron presidente del comité de fondismo para aquella época, obligaron a los de Cuamo a que le entregaran los entrenamientos que hacíamos acá y se los diéramos allá. Como Freddy Vargas estaba como entrenador del comité de fondismo para esa época, Sí. aprendió mucho más. Y ahí Claro, fue sí. que sacó para Peco, Freddy el de Laja, para Freddy, que cogía también, que cogieron los juegos aquí en el 79. Francisco Valga. Francisco Vargas, que cogieron aquí perdonando, ¿verdad? Pero es la verdad, cogieron malísimo. Se los llevaron a entrenar afuera. Acá, Colombia, sí. A Colombia, que estaba Chelía. Sí, sí. Y aquí se quedó cubano y ganó aquí los juegos. El cubano se quedó aquí en Puerto Rico entrenando. Estuvo un colombiano aquí que estudiaba en Mayagüez, Barbosa, Luis Barbosa. Sí, pero el que ganó en los juegos fue cubano. Sí. Pues, hablando de todo eso, ya que estamos ahí, yo cogí la eliminatoria para el 78, Ajá.
Aquí fue que me recuerdo, cogí la eliminatoria que dieron para ser escogido para esos juegos, que fue en San Juan, el San Juan Bautista, que había que dar 3 vueltas, que había que subir 3 veces la subida al viejo San Juan por la parte de arriba. Ajá. 3 veces, que no era fácil. Y no daban agua casi. Sí, no había mucho de eso de No, oasis para esa época. Sí, no habían. Antes tú tenías ¿Cómo le fue ahí en esa carrera? Mira, logré un tiempo de 2:40, por Ajá. ahí, algo así. Llegué tercero. Yo creo que fue bastante bien, porque cuando fueron esta gente, cogieron peor el tiempo que lo que yo hice. A ver, que si nosotros Pero que quizás... en el 78 ellos en Ponce pues habían lucido bien. Lo exacto, habían Habían corrido corrido muy menos de 2:20. Exacto. Pero, Estaba Radamés también, que sí, había ganado en el 78 en Colombia, ajá, ¿verdad? Y pues, pero cuando anunciaron, situaciones. exacto, pues, como anunciaron esa eliminatoria para ser ese escogido, yo dije, vamos a probar a ver. Claro. Pues, y esa fue mi primera ocasión que cogí 42 Aquí en Puerto Rico. aquí en Puerto Rico. De eso no me recuerdo siempre. ¿Usted es de Coamo? No. ¿En San Blas? En San Blas, fíjate, tuve buenas y malas, como todo, ¿verdad? Ujú. Un sub y baja. Pero cogí bastante bien, con unas 7, Ajá. llegando primer puertorriqueño. Eso es mi mejor tiempo aquí. Una 7, en uno de los años llegó primer puertorriqueño. Sí, primer puertorriqueño, cuameño, en varias ocasiones. El Campeonato Nacional de Villalba, que es medio maratón también. Ajá. ¿Lo corrió? Sí, que te dije que llegué tercero, varias quintos, diferentes posiciones. La más cercana fue tercero, que ganó Papo Díaz con unas 5. Okay. Yo llegué tercero con una 6:36. O sea que fue poca la diferencia de distancia entre el 1 y el 3. Además de Aruba, que fue a hacer la campo traviesa, viajó a Boston también de jovencito. Sí. ¿Viajó a algún otro sitio, Suramérica? Sí, fui 2 veces a Venezuela. A Venezuela. El maratón del Táchira. Táchira. Era 21. Siempre me cogían afuera cuando estaba bien. Ajá. ¿Y le fue bien? ¿Le fue bien por allá? Me fue bien, gracias a Dios. Hice una 6:36 en esa ocasión, del 21. Su mejor marca en medio, ¿verdad? Pues ahorita vamos a repasar todas las mejores marcas que recuerde. En medio es ese. Esa es la mejor. ¿Esa era una buena ruta? ¿O era... Es un poquito parecida a la de aquí. Mucha subida y bajada. Lo único que era tarde, la tarde. La temperatura. Mucho más agradable. Claro. Era tarde la tarde y terminaba ya oscureciendo. Okay. O sea, que te ayudaba. Sí. Era bueno. ¿Prefiere las carreras, bueno, verdad que han habido un cambio ahora en la mañana o en la tarde? ¿Llegó a correr alguna carrera en el amanecer, así temprano por la mañana, o siempre fueron en la tarde? La mayoría fue la tarde. La tarde, a mí no me gustaba mucho el caliente. Pues yo casi no te cogía para San Juan por el área, muy calentosa. Llegué a coger en Tojimar y tirar buenos tiempos en 10 kilómetros. Ajá, fue allá, ese era como el campeonato nacional de 10 kilómetros. Sí, que Unga ganó con 30 algo y yo 30 algo, llegué segundo en esa ocasión. Antes de ir ahí, te había ganado ya el maratón del Toba. Ajá, ¿cómo le fue allá en el Toba? O sea, que gané allá, en Toba Alta. Esa ruta la encontró, esa es la de allá. Es una ruta fuerte, tiene una subida allí que hay que respetarla. Hay que respetarla. Pero me imagino que las bajadas... No, después de que tú terminas la subida, todo es plano y llevadero, bajadas y plano. ¿Sabes? Pero tienes que estar ya en condición porque aquella subida revienta. Gido, ¿le gustaba salir duro en las carreras? ¿Salía aguantado con el grupo? ¿Cómo era? Yo no me gustaba salir bien fuerte. Yo era un poquito más reservado. Era bueno, ya sabemos que era bueno bajando, pero rítmico y cerraba bien. No, siempre cerraba bien, fíjate, para mi velocidad. Yo no fui nunca velocista, para cejar fuerte. Me gustaba cejar fuerte, pero ya el último kilómetro tenía que jalar a quien viniera conmigo. Ajá. Porque
todos son mayormente más rápidos que yo. Ellos vienen de abajo, cogiendo Sí, correr de 1500, sí, sí, 1500, sí. 800, ellos van subiendo. Pues Que se ahí, consideraba más un corredor rítmico, aunque bajaba rítmico, bien, pero las exacto, bajadas no tanto el más tiempo, sí, rítmico, rítmico. corredor rítmico. La subida, pues, como te iba a explicar, Ajá. mis últimos 3 años como atleta, yo estuve con, mi entrenador fue Cheto Roja. Cheto, ajá, un cheto, sí, sí. Cheto Roja fue de tanto, no muchos entrenadores yo tuve, no tuve muchos, pero fue el más que me ayudó en la subida porque se dio cuenta que estaba en la subida muy lento. Que era una área débil, que había Era área que débil, trabajar. ajá, era área débil mía. Estuve con él 3 años, ahí mejoré la subida, donde fui allá a La Plata, que dieron una carrera de 10 kilómetros y establecí nuevos récords. Se cogía por la carretera vieja de Sidra hacia La Plata. Sí, sí. Ahí gané, rompimos el récord. Y el día antes de ir a esa carrera, yo había hecho un entrenamiento fuerte. Que fue cargado. Sí, entonces Cheto vino aquí a mi casa y me dijo, Gido, mira, ahora mismo acabo de hablar que la carrera es mañana, no te cojas por la tarde, porque lo entrenamos por la Entrenaron mañana. en la mañana y la de la tarde la eliminó para poder correr para otro día. Para que vayas allá. Pues así lo hicimos y gracias a Dios nos salió. Y mejoró la marca. Y mejorando la marca. Me habló de Cheto Roja, otros entrenadores que tuvo, para verla, mencionarlos Sí, y sí, que sí. fueron Sí. gente que ayudaron. En sí los que me ayudaron más fueron Víctor Serrano, Víctor Serrano, Chelía, Chelía. Pedro Edgardo. Esa fue la base. Que eran atletas, pero que a la misma vez Sí, sirvieron de entrenador. Sí, tuve también a Papo Díaz, tiempo, Okay. también que me entrenó, y hicimos buenas carreras. Pero fue poca, no fue mucho tiempo. Entre esa gama enorme de atletas que habían, e incluso si quizá alguno internacional también, algún atleta que usted admiraba y que le gustaría, ¿verdad?, como emularlo. Sí, fuera de Puerto Rico yo miraba mucho a Carlos López. Carlos López de Portugal. De Portugal. Un hombre no era muy alto, pero tenía una caja de pecho ancha. Ay, un hombre... Pero tiene una marca extraordinaria, en campo traviesa fue campeón mundial, Sí. En pista tenía todos bárbaros. Aquella época que eran los que estaban acá en estas áreas, porque los keniatas venían y se iban, no venían tanto como ahora te llegan como abejas a cualquier cajera, un montón, y con cualquiera de ellos gana. Claro, además aquí San Blas era, ¿verdad?, una plaza para recibir atletas, porque venían diferentes atletas aquí de venían Sudamérica. Mucho porque venían a probarse, Ajá. mayormente, y nos mandaban un poquito más tiernecitos, excepto de Miru Gister, que vino... No, pero Miru Gister era... Fue un monstruo, sí. fue un monstruo, le llamamos el atleta de Cuamo, para los efectos, porque él vino, la primera vez que vino a Cuamo, se tuvo que parar, se paró, lo echaron, porque le echaron como un balde de agua fría y quedó en seco, se paró ahí, no siguió. Wow. ¿Sabes? Que no estaba acostumbrado a que le echaran agua. Pues vino el otro año y fue donde estableció el récord de la ruta. 1-2. 1-2, que la ruta era peor que la que hay ahora, porque había más subida. Fue un atleta muy sobresaliente que nunca cogió 42. Admiraba también a Miru Gister. Y de hecho de aquí, pues, estaba Chelía para esos tiempos. Y Víctor Serrano también, que yo los admiraba y los respetaba mucho. Digamos su mejor momento que tuvo como atleta, que recuerde, quizás son más de uno, pero sí. algunos. Bueno, para mí la mejor época mía fue para los 80, Ajá. donde hice varias carreras buenas, que fui afuera. Esa fue los 80 y parte de las 90. ¿Y recuerda alguna carrera que ganó, que se sintió como que, wow, hoy di un palo tremendo aquí, hice tremendo carrerón? Sí, hay varias, tú sabes, pero
Bueno, el campo traviesa. Campo traviesa, que es lo más... A mí me gustaba más coger campo traviesa que en la calle, Ajá. porque me centraba, Sí, sí, sí. me concentraba mucho mejor y me Ok. sentía mucho mejor, tanto en subida como en bajada. Se desplazaba mejor Me en caminos desplazaba, exacto, que en en asfalto. camino que en asfalto me gustaba mucho más. No solamente por el golpe que daba en la calle, pero me gustaba mucho más competir. Lo único que aquí el puertorriqueño tiene su finquita, no te deja pasar por ahí, que es propiedad privada. Sí, sí, ponen un Eso, par de alambres y sí, ya. el alambre y no te dejan pasar, se creen que te vas a llevar un besejo en los Ah. bolsillos. Sí, son teorías. Sí, sí. Entonces, pues, la cajetera fue, opté por ella porque no podía seguir entrenando mucho como hacen los que ya no te entrenan mucho es en Sí, camino. sí, pues tienen campamentos y Tienen tienen mucho, unas rutas ya. sí, muchas rutas en monte. Vi una foto por ahí donde aparece ganando y le ganó nada más y nada menos que a Pablo Doni y a Chelia. ¿Qué carrera fue esa? Esa fue la más grande. Yo te diría que esa fue la mayor, que fue de sorpresa. Ajá. Ahí, Uno de los palos los que dio. palos, sí. Sí, porque como estaba en la universidad, no pensaba Que estaba también. tan bien, ¿sabes? Pero salió ahí de momento. Se ganó a dos caballitos. Sí, para esa época eran Tan dos duro. personas Sí, duras sí, que sí, sí. sería que tiraba a cualquier momento, te tiraba unas 5 para aquellos tiempos. Y fue muy consistente. Sí, sí, Si, sí, sí. si tú vienes a mirar los récords de Chelía, ha sido el, Y sí, el ta, ta, más, ta, el ta, más ta, ta. consistente. ¿Sabes? Que yo diría que a esa época, yo diría que Chelía es el mayor que ha sido más consistente como atleta en todo Puerto Rico. Fíjate, Ok. llegando, buscando récords. Claro, claro, si lo que hay es que ver el historial y ya uno Historial. lo ve. Eso. Exacto. Y Pablo Doné no se quedaba atrás. No, no, siempre estaba ahí. Pablo Doné en el 82 fue el Sí, mejor atleta del del año, año. fondista, Sí, ¿sabes? sí. Pelaba mucho. Sí. Sí. Era Había que. un ah, hombre muy estratégico. había, Cogía más mental sí. que físico. Llegó a correr contra Sadot. Sí, cogí con trazador. Muchas veces sí. Cogí aquí en Ay Bonito, que gané también una carrera de 15 kilómetros. Ajá. No sé si te recuerdas a Judy Santos, Sí, de Sidra. sí, sí. Judy Santos tuvo una época brillante Que ahí. también estuvo difícil de. Sí, de ganar, cogía muy bien pista. Pude, cuando estuve en Mayagüez estudiando. Sí, él se retiró pronto, pero. Sí, Porque los estudios la, terminó y pues sí, decidió dedicarse a la. la última carrera que él cogió ahí en El Bonito, él iba al frente. Ujú. Y ese año yo cogí, me quedé atrás, iba con un malestar estomacal. Y poco a poco se me fue aliviando. Y pegué a echarle en la última subida que queda, no, para terminar allá en el campo, Ujú. antes acá, para llegar al pueblo, no sé Sí. si conoce de la Sí, sí, de ahí bonito, sí, sí. pues la alcancé ahí, pero lo alcancé y lo noté demasiado como apagado, agotado ya. ¿Ves? Una bajada, una bajada, Una bajada. no le hice nada, no le hice nada y se me quedó, no aceleré, se me quedó sin acelerar, se quedó atrás, y yo, bueno, seguí, me voy. Lo que pasa De es ahí que para allá, quizás pues, el acelerar ya. para Gil Para seguir Alvarado. conmigo. Pero no lo noté que tenía ya la fuerza, ya estaba como apagado. Y seguí por ahí logrando el primer puesto también ahí en esa carrera. Esa sí que era fuerte, la ruta también, que era 15, A 15 kilómetros. que después lo bajaron a 10. Hay buenos momentos y hay malos momentos. Es la cosa. ¿Qué peor momento recuerda así o Mira, reconoce que, yo wow? te diría que el peor momento fue cuando fui a Florida, aquí en Puerto Rico, Al pueblo de Florida. de Sí. Florida. Perdí 2 uñas. Oh, las voló. Estando bien en la cajera, estaba lloviendo, llovía mucho. Y el zapato ahí siguió dando. El zapato siguió dando ahí, pero terminé como quinto. Y terminé Con sangre entera con en los sangre dedos. las 2 uñas grandes, el dedo grande. Ay, Eso, ay, yo te ay. diría que fue esa. Y como duele. Después tuve que esperar un buen tiempo para recuperar, se me fueron las 2 uñas. A eso yo diría que fue el peor. Vamos a tratar de recordar las mejores marcas, las
Vamos, Sí, las que sí, puedas recordar. sí, de Eh, 5.000 tengo un 1450 por ahí. 14.50, Sí, 5.000. sí, porque yo nunca fui velocista en sí. No, pero es que O sea, 14, bajar de 15 no es no, tampoco eso fue cascarita. en pista, en carretera hacía mejores tiempos. Ajá, ¿Sabe? Que aprovechaba donde sí se podía coger, donde no. ok. Pues en 10.000 tenía 31.50 por ahí o menos. Ajá. Llegué a hacer En pista. en pista. Y en calle, 10 En calle, kilómetros. en calle me llegué a hacer 29.40 o menos Que en son varias buenas. ocasiones. ¿Recuerda más o menos que si fue en Torrimal o fue... No, yo ¿Qué creo que carrera una fue? fue en Tojimal. Una fue en Torrimal. Sí, yo creo que Que tenía una carrera que no era buena exactamente, porque tenía muchas curvas, demasiado, pero demasiado se curva. corría duro Se cogía por duro. la liga Sí, que iba. sí, exacto. 15 kilómetros, ¿recuerda? 45 o algo, ¿sabes? Que cogí en una ocasión. 46 Medio maratón me dijo que tenía una 6 y que fue en en, Villalba, en- que ese es el mejor. esa es su Vi- mejor marca, mejor que vi- Táchira, mejor que allá en Sí, Venezuela. no casi las mismas, porque fueron unas 6 las dos, unas 6 y pico. Y Chavería. Ajá. Ajá, Chavería, 36, la que estaba, no había mucho de diferencia. Distancia que haya corrido entre 21 kilómetros y 42 kilómetros. Quizá un 35 kilómetros, algo así, si recuerdas. No, No fui corrió. a ver a Leonel unas varias veces allá a Ajá, Guayanilla. ajá. Como estamos en la familia, iba cada vez a verlo. Ah, pues. Le gustaba coger fondo. Ok. Yo creo que esa fue una de las que Leonel se quedó un poquito estancado en cuestión de bajar tiempo Ajá. cuando estaba joven, que se quedó todo el tiempo ahí, cogiendo distancias largas. Sí, que su carrera era Eso le 42 gustaba a él, kilómetros. él le Sí. gustaba fondear Eso era mucho. sí, Eso era era lo que suyo. le gustaba a él. Debió de practicar cuando estaba más joven, más velocidad, para poder bajar los tiempos. Que si tú no vienes de Sí, abajo bajar los tiempos de preparándote abajo para poder mejorar los subir, de arriba. exacto, según viendo Pero él tiene buenas marcas, sí, hizo tiene buena marca. 2.19 en 42, pues, Sí, ¿no? Y dos veces. fuimos a Pittsburgh. Yo le gané la última, que fuimos a Pittsburgh. Ajá. Él llegó después de mí. Hicimos 2.21, él hizo como 2.21 algo también. Ah, y esa es su mejor marca en En 42. 42. 2.21. 2.21. Guido Alvarado tenía 2.21 en 42 kilómetros. Eso no se come con. Sí, Ajá. son detallitos que a veces la gente desconoce, ¿no? Claro, claro. Don Guido, ¿alguna anécdota, algo que le haya pasado en alguna carrera? No sé, algo que quiera compartir, distinto. Mira, cuando era juvenil, que pasó aquí en Los Baños, el Campo Traviesa, de Bayamón, allí como Santo. Ah, Alberto Santos, Santo. que le decían, ¿verdad? Con cariño, le decían chole huevo, pero, Ajá, algo pero así. Alberto Santos, sí, sí. Sí, cogimos y yo le gané aquí. Ajá. Sí. Después fuimos a coger juvenil ahí mismo, fui a Tojimal Ajá, a coger y vino el papá de él ajá. y me vio y junto con él, vamos a ver si te lo ganas hoy. Eran 10 kilómetros. Ajá. Vamos a ver si te lo ganas hoy. Y entonces yo fui con Jadamé Vega, que estaba bien para ese tiempo. Jadamé, yo era juvenil. Y Jadamé le salió, pero ¿por qué tantas cosas con el muchacho? Déjenme el muchacho quieto. Si van a coger, vamos a cogerlo ahorita. Se sabe quién va a coger, quién va a ganar. El que gane, que gane, El que ya. gane, que gane. Le digo Jadamé, pero encima de mí charlando, como si quisieran tener Confrontación. confrontación, Sí. pero yo no, yo siempre he sido un muchacho tranquilo, con todo el mundo me llevo, gracias a Dios. Pues se da la cajera, me lo vuelvo a ganar, ahí se acabó. Roberto Santos, de ahí para acá se olvidó de mí, y cada mes se lo dijo al viejo, don, Dios sabe lo que hace. Y después nos fuimos, y cada mes iba a coger los 25 de allá de Florida. Ajá. Nos fuimos. Y eso fue uno de los percances, ¿tú sabes? Que uno tiene deportivo, porque Situaciones, sí, situaciones que
Y Alberto Santos era un buen corredor juvenil. Juvenil, sí. Que pudo haber dado más, pero se Sí. retiró del deporte muy Sí, joven, digo joven, yo. sí. Pero era un buen prospecto. Sí. Entonces, pues, de ahí seguimos compitiendo diferentes carreras todo el tiempo. ¿Sabes? Muchos logros, muchas derrotas como todo. Claro, claro. ¿Sabes? Pero lo que tuve, yo gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. No se le puede dar gracias nada más por lo bueno. Seguro, ¿Sabes? seguro. Es parte de la formación del individuo. Las Exacto. derrotas también son parte. Tanto afuera como adentro uno debe ser una persona humilde. No ser como el prójimo que no se ve muy bien. Claro. Entiende que el fondismo lo ayudó en su desarrollo como persona, como individuo. No, en todos los aspectos, tanto adentro como afuera. Y gracias a Dios que encontré las cosas que tengo. Ella me ha ayudado muchísimo. Claro, claro. De las últimas preguntas, más o menos como qué millaje, si llevaba estadística, ¿verdad? Llevaba una libreta o algo de qué hacía. Sí, tengo. Más o menos subía 70, Todo 80, depende 90. de lo que vaya iba a competir. Okay. ¿Sabes? Donde más me agotaba, como te dije, que competí los 42, había que subir mucho millaje, llegué a entrenar hasta 150 millas. Hasta 150, wow. Una semana, ¿sabes? Sí, que tocó las 150. El alta, la más alta. Fuerte. Sí, eso es sí, desayunar 10 millas, sí. Cenar 10 millas más. Llegué a entrenar 150 millas unas cuantas veces para poder coger 40. El desgaste. Sí, se desgasta mucho. Pero el millaje más bien me lanzaba casi llegando a las 100 millas. Sí, me mantuve ahí. Entre 90 y 100 millas era el... 100 millas, el top. Que siempre me mantenía. Los muchachos, Chería siempre me ayudaba. Como siempre, los que te he dicho que me ayudaron toda la vida, ellos me ayudaron. Gracias a Dios. Acá entrenó, que esto no se entere nadie. ¿Quién bajaba más duro? ¿Víctor Serrano o usted? Mira, esa controversia me han dicho varias veces. Y muchos dicen que soy yo. Ajá. Muchos. Y yo creo que sí. Yo bajé mucho mejor que todos ellos. Hasta de Máximo. Porque Máximo, plap. Ajá. Tú lo oías. Y usted iba más punteando más. Yo iba como un gato, como dicen, que no se siente. No se siente. Ahí está, contestaba la pregunta. No se siente porque, como te dije, que el peso mío era liviano, y siempre ha sido liviano. Y desde Chelía, que Chelía más o menos la misma estatura, y también teníamos casi el mismo peso. Ajá. Nos manteníamos, el peso es muy importante en competir. Claro. Un chasis más liviano, exacto, más fácil de mover. Menos peso, más habilidad para tú moverte, menos gasta energía. Básicamente los que tenían así, ¿verdad? Que querían saber un poquito sobre el secreto de cómo bajar, es relajarse, mantener la misma inclinación hacia el frente. Hacia el frente. Zancada larga, zancada corta. No, yo prefiero la larga. Zancada larga bajando. Sí. La inclinación, relajarse. ¿Qué otra cosa usted cree que el peso? Mantenerse bajito de peso. Se supone que tú, si subes bien, bajes mucho mejor. Lo que le está pasando ahora mismo a el de Orocovi, que cogió el Cuamo. Alexander Torres. Alexander, que de hecho lo vi la última carrera que hicieron en Juanadía y lo veo que debe bajar más peso. Okay. Lo veo que debe de bajar mucho más peso de lo que está. Porque este muchachito que se lo está ganando, se lo ganó una pareja. Abreu. Sí. Se nota más delgado. Está más finito, más fino. Lo noto más fino. Se ve mejor movimiento, el braceo, todo. Él no es bajador. Debe practicar esas bajadas para que mejore más el tiempo. Es un buen atleta que todavía le queda un tiempo para... Sí, le quedan unos añitos porque ya tiene su... Sí, yo creo que está sobre 30 años ya, pero son gente que pueden todavía... Sí, se pueden coger, de hecho. Y está corriendo bien. Sí, está cogiendo muy bien. Yo diría y qué bueno que se han encontrado porque, oye, se sacan candela y esa es la idea. Esa es la idea, mejorar los tiempos. Claro. Porque he notado que él ya le queda unos cuantos años por la edad. Tú, el atleta en sí, tú tienes tu progreso. Vamos a empezar, tiene una época. Vamos a ponerle de 20 a 30, tiene una, de tu hacerte como atleta. Tienes otra de 30 a 35. Que es ahí donde
tú Que consigues el mayor, el sí, mayor, sí, la mayor la capacidad. mayor capacidad para ser como atleta. Y viene la de 30 a 40 para poder competir a nivel de tu tierra, que a nivel de competitivo local. Siempre hay excepciones, Exacto. porque el que hablaba, Carlos López, Sí, ganó las Olimpiadas casi con 40 es años. la cosa. Sí, Y mejoró la marca mundial también por allá a los 39 años. sí, pero O estás sea hablando de un hombre que ya es sí, nivel sí, sí. mundial, ¿no? Claro, claro. Y Pero tiene por la eso. tenía la velocidad para eso. No lo de aquí no estamos. Sí, sí, O sí. sea, quizás haya alguien, como te dije, Por eso que hay algunos que son la excepción a la que se regla. retiró muy joven, Ujú. como Carlos Quiñones, que se retiró muy joven y cuando Claro. en sí estaba pegando ya a ser como atleta más hacia arriba. Claro. Y yo admiraba a ese muchacho, la velocidad que tenía. Pues ahí, ese es tus últimos años, ¿ves? De 35 a 40 como a nivel competitivo local. Yo lo veo así, no sé cómo lo verán los demás, pero son las diferentes etapas competitivas del ser humano, de Claro. progresar o mejorar. Esa es la etapa. Claro. Don Gido, agradecido, ¿verdad?, de que nos haya regalado parte de su historia. Contar todo pues es muy difícil porque son demasiadas carreras. Algunas de las fotos y cortes de periódicos que tiene ahí que van con las cosas que nos ha contado las estaremos mostrando, ¿verdad?, en el video. Pero ha sido como, ¿verdad?, como un pequeño paseo por su historia deportiva desde sus comienzos en escuela elemental, que comenzó bien jovencito. Luego acá, ¿verdad?, que practicó con los muchachos de Cuamo, escuela superior, corrió Boston a temprana edad. Tantas, ¿verdad?, tantas carreras y tantas Detalle. competencias y participación en diferentes campo traviesa, primer campo traviesa nacional en el albergue olímpico. Son muchas las carreras, pero pudimos, ¿verdad?, resumir, ¿verdad?, un poco su historia y que la gente pueda conocer quién era Jorge Gido Alvarado. Oye, y si es Jorge, tiene que ser bueno. Sí, ya me enteré que el nombre suyo también es Jorge. Hemos entrevistado a unos cuantos Jorge, Sí. a Yoyo, Jorge Yoyo Sí, Ortiz, muy buena a Peco González, Jorge Peco también, González, sí. Jorge López de allá Sí, de Orocovi, de Ajunta, Jorge Irizarry, el alemán. Sí, el alemán. Sí. Y yo me acuerdo por ahí, aquí está Jorge Gido Alvarado. Así que, pues, le agradezco una vez más que nos haya permitido venir a su hogar para, ¿verdad?, compartir también con su esposa que está por aquí, compartir su historia a los fanáticos del fondismo. Como siempre, agradecemos a Típica Artesanal, allá el negocio que tienen en los trailers de Bayamón y en la Plaza del Mercado, por regalarnos todas esas delicias que le entregamos a los atletas, ¿verdad?, que disfruten un ratito con una tacita de café. Les pedimos, ¿verdad?, que si no se han suscrito al canal de YouTube, pues se suscriban para que nos apoyen y puedan seguir viendo entrevistas como esta de nuestras leyendas del fondismo puertorriqueño. Nos pueden seguir también en Instagram, en Spotify. Nada, mi nombre es Jorge Maisonet, él es Jorge Gido Alvarado. Alvarado. No le pregunte el Gido es un... Es en la escuela elemental. Yo cuando estaba, me pusieron así los mismos compañeros de la escuela, porque yo me pasaba un poquito despejado. Ajá. Y cada vez me llamaban y yo no le hacía caso. Tú estás como Estás ido. Como ido, pero Como me ido. pusieron Gido. Gido. De ahí fue que salió el Gido. Ok. La escuela elemental. Pues otro detalle más. Jorge Gido Alvarado. Sí. Gracias como siempre, ¿verdad?, por seguirnos y será hasta una próxima entrevista. Gracias.